Kabbalah Tools. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13, en Facebook, YouTube y Twitch con Radio 13 con número digital, por Tuning Radio como Radio 13. La página de internet es www.radio13.com.mx. El teléfono de la estación, por si quieres hablar, comentar, darnos alguna sugerencia, pregunta, es 52 62 13 13. El tema del programa del día de hoy es el poder del perdón. ¡Qué emoción! Emocionadísimas, la verdad, es un súper tema. El motivo por el cual estamos haciendo este programa, Ale y yo, desde ya agradecidísimas con Radio 13 por tener esta plataforma y esta oportunidad de compartir con ustedes las herramientas de la Kabbalah que a Ale y a mí y a muchísima gente nos han ayudado a cambiar nuestras vidas, a descubrir quiénes somos. Los cabalistas explican que básicamente la perfección de nuestra alma y nuestra divinidad está ahí, ¿verdad, Ale? Y que nosotros con nuestras acciones vamos cubriendo nuestra alma con capas y capas y capas y capas de oscuridad, y las herramientas de la Kabbalah justamente lo que hacen es develar quiénes somos y quitando todas esas capas que nos echamos encima, pues, o sea, y definitivamente el perdonar es una gran herramienta para poder lograr este objetivo. Completamente. La Kabbalah es una sabiduría milenaria, para los que no han escuchado otro programa, universal, que nos proporciona como un Waze, digamos, o sea, las leyes del universo, tanto espirituales como las leyes físicas. Y bueno, pues nos dan una mejor explicación de la verdad de muchas cosas que así son, pero nomás no las conocemos, ¿no? Es como que dices, la ley de la gravedad, aunque no la conozca, me afecta de cualquier manera. Aunque no creas en ella, ¿no? Aunque no creas, te afecta de cualquier manera. Las leyes espirituales, pues pasa exactamente lo mismo con eso. Y también nos afectan, definitivamente, el perdón para mí es una gran herramienta. Queríamos empezar como trabajando ese tema de qué es el perdón desde el punto de vista de la Kabbalah, ¿no? Y bueno, para mí el perdón desde el punto de vista de la Kabbalah está súper relacionado con uno de los temas de los que ya hablamos, que es el tema de la película completa de mi alma, ¿no? O sea, digo que existe una película completa en mi corrección, a donde las cosas no son exactamente como tú quieres que sean. Muchas veces cometemos errores, pero los errores están destinados a ser oportunidades de crecimiento para nosotros. Están preparados ahí para que nosotros caigamos y cometamos esos errores, porque es lo que nuestra alma necesita exactamente para poder transformarse, para poder crecer. Ahora, claro, tú puedes tomar una situación que tienes, a donde tienes una caída, como una plataforma de crecimiento, o también puedes elegir por martirizarte por el resto de tu vida, por 1, 2, 3, 5 días, 20 horas, lo que tú decidas y necesites, para azotarte, sentirte culpable, que no vales, etcétera, 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 ¿no? Esa es una decisión que uno toma ante el error que uno comete, y el error es parte de nuestra naturaleza humana. O sea, es difícil porque entendemos, yo creo que el perdón está totalmente relacionado con los errores que cometemos. Ahora, si los errores que cometemos son parte de nuestra naturaleza humana, entonces, pues, encontrar una manera sana de relacionarte con esos errores, eso es el perdón, ¿no? O sea, cómo lo transformas en una herramienta de sanación y de crecimiento. No solamente para ti, sino cómo la utilizas como herramienta hasta para compartir, ¿no? Claro, mira, para mí, Val, el perdón, y es lo que yo he aprendido en estos años que llevo estudiando Kabbalah, es cuando tú vas a perdonarte a ti o a alguien, es un camino, ¿no? Empieza un viaje, ¿no? ¿De qué? De sanar, de, como dice Valeria, de entender que eso que sucedió era perfecto para tu proceso, que esa persona fue un mensajero de algo que tú tenías que saber, de trabajar, y sin duda es un proceso de aprender a soltar, de aprender a dejar ir, de liberarte, ¿no? Porque para mí el perdón es una liberación que te das a ti, primero que nada. Obviamente cuando tú tienes la capacidad y estás en el momento de poder perdonar a alguien, lo liberas, porque sí se siente una liberación cuando te dicen te perdono.
pero sin duda empieza por uno. Entonces, para mí el perdón es un viaje, es un camino que tienes que iniciar. ¿Para qué? Para ser parte de esta mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que significa Sí, yo el estoy de perdón. acuerdo. Y qué importante dentro de lo que estabas diciendo, como que yo me quedé en este aspecto de que primero tienes que hacer el trabajo contigo, ¿no? O sea, digo, es imposible, los cabalistas eso explican y muchos otros caminos espirituales lo mismo. Es imposible empezar a pensar que tú vas a perdonar a alguien más cuando a que no te puedes perdonar para empezar es a ti mismo, ¿no? O sea, hay como todo un estigma alrededor de los errores que cometemos y cómo tratamos de, en vez de confrontar y tomar responsabilidad y a ver qué hago con esto que yo hice, cómo lastimé a alguien más, cómo me lastimé a mí misma, ¿no? Porque en realidad empieza por ese lugar, ¿no? Y entender algo que me encantó que dijiste recién, tiene que ver con que el perdón es un proceso continuo, ¿no? O sea, digo, de vida, es una decisión, es como que yo decido ser feliz, yo decido ser una persona que lo que venga, lo agarro, lo tomo, lo trabajo y lo suelto, ¿no? O sea, Claro. ¿por qué? Porque la cantidad de tiempo que tú te quedes amarrada, y eso es bien importante de entender, cuando algo sucede, cuando yo cometo un error, cuando me lastimo a mí misma con una decisión que yo tomé, o cuando lastimas a alguien más que tú quieres, es bien difícil quitarse al oponente del camino, ¿no? O sea, empieza el oponente, ya ves, o sea, no eres un estúpido porque te equivocaste, porque cometiste un error. No eres un desastre, no eres mala persona, no, me explico, o sea, Sí, digo, claro. uno se va con un viaje que por el tiempo que tú decides que entre el error o la caída que tienes, digamos, ¿no? O sea, de lo que sea. Yo traté mal a alguien sin dignidad humana. Le hablé feo a alguien que quiero o que no quiero, ¿sí? Por decirlo con algo muy, muy simple y concreto. Ok. A veces te das cuenta y lo haces a propósito, ¿sí? Porque está esta parte nuestra Claro. a donde no eres la Madre Teresa de Calcuta. Claro que no. Eso, o sea, digo, no eres, ok. Entonces, reconocer que tenemos este aspecto casi animal o del todo animal, como lo quieras llamar, ¿sí? A donde haces a veces cosas que dices, Dios mío, ¿cómo no me quiero reconocer Claro. en este acto? Pero, y eso pero también me es parte del reconozco. camino, ¿no, Val? Exactamente. O sea, el poder reconocerlo. Sí, ok. Entonces, hay el error que cometes, o sea, y que por lo que te tienes que perdonar, que lo hiciste a propósito y dices, chin, o sea, digo, wow, ahora sí me pesqué a mí misma, o sea, haciendo con maldad, ¿no? O sea, con un acto de maldad. Bueno, a ver, ¿cómo le hago para corregirlo, para transformarlo? A veces uno comete errores y lastima gente o te lastimas a ti sin darte cuenta. A veces tienes el mérito de darte cuenta un poco más adelante y entonces puedes recoger tu basura como a mí me gusta decir, ¿no? Y otras veces ni siquiera te das cuenta, ¿ves? O sea, y a veces no eres tú el que ejerce el daño, sino que lo estás recibiendo. Entonces la actitud de perdonar a alguien no es la misma actitud que la de perdonarte a ti, ¿no? Pero qué importante es poder entender esta parte donde entender que la película es perfecta. La situación que se presenta es exactamente la situación que tú necesitas trabajar y vivir para poder seguir, hacer un cambio de rumbo, pues, o sea, ese es el tema, ¿no? Como que cómo eso, corriges el rumbo Claro. con el error, ¿no? O sea, cómo revisas. Justamente estaba pensando en esta frase que decíamos de Benjamin Franklin, que fíjate, dice, los errores nos ayudan a hacer ajustes y corregir nuestro camino, que es justo lo que tú dices, Val, ¿no? O sea, los errores nos ayudan, es como una alerta de din, 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 a decir, ¿dónde estás? ¿Hacia dónde vas? Sí, hacia ¿no? ahí no es, Como hacia un ahí poco no es. como Ajá. recalculando, ¿no? Como eran los GPS hace mucho que decía, recalculando, recalculando, recalculando. Un poco los errores están ahí para decirnos algo. Y también Benjamin Franklin decía esta parte de cuando tú cometes un error, ¿no? Y empiezas a sanarlo y empiezas a perdonarte y ves que otra persona comete un error muy parecido, también es muy fácil o es más fácil ser empático con esa persona que cometió el mismo error, ¿no? Porque finalmente sientes el dolor que está pasando. ¿Por qué? Porque tú lo viviste,
porque tú estás ahí, porque tú pasaste por eso. Y esto es bien importante, ¿no? Porque finalmente tus errores y esos lugares en donde pudiste haber caído, al final, en este camino del perdón y en este camino de poder convertir la oscuridad en luz, vas a poder ser un faro para otras personas, ¿no? De decir, yo me perdoné de esta manera o yo me sané de esta manera, yo logré soltar de esta manera. Como siempre decimos, ¿no? Hay ejemplos de relaciones, hay ejemplos de salud, hay ejemplos en el trabajo, en donde tú puedes darte cuenta que muchas veces es parecido lo que tú vives con otra persona y a la hora que tú le dices, oye, yo pasé por eso y sí lo logré, ¿no? Eso finalmente eres un mensajero de inspiración, de aliento para otras personas y al mismo tiempo te sanas a ti mismo en el momento que tú ayudas a otra persona a sanarse. A mí me pasó muchísimo ese tema con el tema de la viudez. Sí, claro. Sí, muchísimo. O sea, como que yo decía, bueno, hay muchos aspectos a donde me tuve que aprender a perdonar, inclusive como que había partes a donde yo decía, bueno, pues a donde esto que pasó fue mi responsabilidad porque fue un accidente, hasta donde puse límites, hasta donde me correspondía, hasta donde no me correspondía. O sea, me pudo haber quedado instalada ahí durante mucho tiempo, ¿no? Y definitivamente parte, creo, de lo que me ayudó en el proceso es justo lo que estás diciendo, platicar con otras personas que habían pasado por eso. Karen Berg siempre lo decía, que hay un gran aspecto donde nosotros, cuando vives una situación difícil, la que sea, en tu vida, de perdón o no de perdón, forma una gran importancia, la forma de sanarla es poder compartirla con otras personas, porque sí generas una empatía particular con esa persona con la que también está pasando. Oye, Val, por y ahorita esto, que ¿no? decías esta parte de engancharnos, lo que es la culpa, ¿no? No, Ahorita sí. le estaba yo diciendo a Valeria que volví a ver Lucifer, ¿no? Salió la nueva temporada y entonces mi esposo no había visto la temporada 2 o 3, entonces como que la volví a ver, ¿no? Lo cual para mí es un placer ver. Pero fíjate, no sé si ya tuviste oportunidad de verla y si no, de verdad te la recomiendo. Ellos manejan que el tema del infierno tiene que ver con la culpa, ¿no? Entonces, ¿quién se va al infierno? La persona que tiene muchísima culpa ante una situación. Y entonces, en el infierno, como ellos lo ponen, es que la persona está como en adentro de un cuarto, ¿no? Y entonces la situación pasa una vez y pasa otra vez y pasa como otra vez. Como el día de la marmota, ¿no? Como el día de la marmota. Y la persona sigue haciendo lo mismo, ¿no? O sea, vuelve a hacerle daño a esta persona y entonces se vuelve a sentir culpable y, ¿no? O sea, stop, play, otra vez así. Así es continuo. Entonces en algún momento le preguntan a Lucifer, ¿cómo salgo de aquí? ¿No? Ya estoy harto, estoy desesperado. ¿Cómo salgo de aquí? Y entonces Lucifer le dice, aquí no hay candados. La única manera de que tú puedas salir del infierno es que tú te responsabilices y te dejes de culpar y entiendas que así tenían que suceder las cosas. ¿Y cómo es una decisión que uno toma? Y entonces, ¿no? está impresionante, porque entonces la persona le dice, ¿cómo? Entonces, ¿yo creé mi propio infierno? Sí. ¿Y cómo? O sea, ¿por qué te platicamos esto? Porque finalmente, cuando nosotros nos culpamos y nos culpamos y nos culpamos, nos metemos a nuestro propio infierno. Perdóname, no solamente te metes a un infierno emocional, sino que los cabalistas lo dicen y la ciencia lo dice. Te enfermas. Claro, de tanto resentimiento, de tanto rencor, ¿no? Te carcome la culpa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empiezas a presentar síntomas de enfermedades, que empiezas, ¿no? Y una cosa puede ser emocionalmente o mentalmente lo o que físicamente, sea, exactamente. ¿no? Entonces, finalmente el perdón es un proceso de liberación. 100%. Justamente de esto, ¿no? De poder salir de esa prisión en la que tú te metiste. Y que la única persona que tiene la llave de la celda eres tú. Y qué importante lo que estabas diciendo para mí al principio, ¿no? O sea, el tema de que uno no perdona por el otro. O sea, tú te perdonas a ti, por ti, y al otro también lo perdonas porque eso te libera a ti. Es una herramienta que tú tienes, es como que todo el poder, ¿no? O sea, no es que el poder lo tiene la otra persona, ni siquiera alguien que te hizo daño, o sea que luego vamos a hablar más profundidad de este tema en el próximo bloque, pero la realidad es que ni siquiera el otro que te hizo daño te tiene que venir a pedir perdón para que tú lo perdones, o sea, es un proceso interno que tú haces porque te libera a ti. Qué incómodo vivir en un cuerpo a donde estás tú azotado por tu culpa, Claro. ¿no? O sea, digo, por errores que cometiste,
que eran parte de tu proceso, ¿no? No se vayan, ya nos vamos a un corte y regresamos pronto. Radio 13 Digital, Multiverso Media, programación consciente para todos. Radio 13 Digital, juntos podemos. Problemas técnicos, ahora sí que una disculpa, es parte del show, es parte de tener retos, es parte de tener la gran oportunidad de estar en vivo. Estamos viendo la forma en que puedas ver el programa lo más rápido posible. Si no cuenta con que lo vamos a poder compartir una vez que ya esté grabado. Gracias por tu paciencia, gracias por tus mensajes. Entonces seguimos hablando del tema del perdón, ¿no? Y bueno, hablamos un poco acerca del perdón hacia nosotros mismos, especialmente esta parte, yo creo que es bien importante poder entender que separemos lo que es el acto que cometiste, donde te lastimaste a ti mismo o donde lastimaste a alguien más, de el oponente que te viene a atacar, a decirte, es que entonces no vales, es que ya ves que todo lo haces mal, es que eres mala persona, es que cada quien tendremos que descubrir cuál es la narrativa interna que tienes tú cuando cometes un error. ¿Qué es lo que te viene a decir tu oponente? Por ejemplo, en mi caso, típico, nada es suficiente. Ya ves cómo lo haces mal, ya ves cómo lo haces mal, ya ves cómo lo haces mal. Otra vez. Sí, otra vez, sí, ya ves cómo no lo haces perfecto, ¿no? O sea, digo, ya ves cómo después de 18 años de Kabbalah sigues hablándole mal a la gente, ¿no? O sea, digo, bueno, si me comparo con cómo era hace 18 años, definitivamente yo me siento una persona totalmente diferente. Claro. Eso no quiere decir que no tengo cosas para corregir, ¿sí? Entonces, lo más importante es el entendimiento de que el reto, la caída, estaba ahí destinada para ti como parte de tu proceso de crecimiento. Ahora, lo que tú haces con la caída, eso es el acto del perdón del que estamos hablando, ¿no? Porque la caída no la vas a evitar, no hay manera de evitarla, es parte de nuestro proceso, aunque estés muy avanzado, muy humano, ¿no? O sea, finalmente es muy humano el equivocarse, ¿no? Entonces, lo que dice Val, no perdamos tiempo en recriminarnos y en culparnos y porque muchas veces perdemos mucho tiempo y mucha energía en pasar en el resentimiento y en el soy lo peor, ¿no? En esta narrativa que es lo que a cada quien le dice al oponente de manera diferente, pero que finalmente lo único que hace es hacernos hacia atrás, es volvernos otra vez presos, energía, ¿no? Exactamente, como tú le estás diciendo. Y no solamente eso, justo antes lo que quería decir era lo siguiente, estaba... el tiempo que tú decidas que pasa entre el acto del error o la caída que tú cometes y que tú regresas a ti mismo, ¿qué quiere decir? Que dejas de estarte culpando, azotando y yendo de viaje con el oponente por carretera, supercarretera, de aquí a Juárez, de regreso, como quieras. O si no te bajas del coche en 5 segundos, ¿qué quiere decir? Que el oponente te toca la puerta y tú dices, no me voy a subir ahí. No me voy a subir ahí. ¿Cómo voy a hacer para hacerme responsable de esta situación y qué tengo para aprender de ella? Ahora, el tiempo que pasa entre que tú cometes el error y regresas a tu camino espiritual de tomarte responsabilidad y ver qué aprendiste, todo ese tiempo, ¿quién está tomando el espacio? El oponente. Claro. ¿No? ¿A quién estás alimentando? A ese lobo, como hablábamos en otros programas, ¿no? O sea, ¿a qué lobo estás alimentando? A tu oponente. No es a tu alma la que estás alimentando, ¿sí? Ahora, decía Val, estábamos escuchando un programa de Mijael y decía, el que tú puedas aceptar tus errores puede ser lo más positivo del mundo. Inclusive si pudiéramos hasta decir, yay, me equivoqué, ¿no? O sea, como poder disfrutar el proceso y decir, el abrazar la experiencia y decir, estoy aceptando mis errores y me estoy emocionando por mis errores porque eso quiere decir que estoy aprendiendo muchísimo y que esto es parte de mi propio crecimiento. Eso sería como lo óptimo, ¿no? Poder emocionarnos de las veces que nos hemos equivocado. Y darle la posibilidad a tus seres queridos, haz de cuenta, ¿no? O sea, Ale yo la considero una amiga espiritual, así nosotros nos llamamos, ¿no? O sea, digo, y tenemos otras amigas así, tienes una pareja así, tienes a lo mejor hijos así. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es gente que está a tu alrededor,
que tiene la libertad de decirte, oye, creo que por aquí la estás regando y que tú no te ofendes, ¿sí? O sea, no es una cuestión de ofender, al contrario, es como lo que acabas de decir de Mijael, wow, te están dando unos ojos extra, una posibilidad de verlo de una manera diferente, ¿no? O sea, con una perspectiva un poco más amplia. ¿Sí? Y finalmente el camino del perdón, el viaje al perdón es ser fuerte, ¿no? Es un viaje de fortaleza, no de debilidad. Gandhi decía, me encanta lo que dice Gandhi, Gandhi dice que para perdonar se requiere de humildad, honestidad y compromiso, generosidad y valentía. Fíjate, te los voy a repetir porque creo que son valores bien importantes. Humildad, honestidad, compromiso, generosidad y valentía. Es un acto de fortaleza y no de debilidad, ¿no? Porque muchas veces como que uno puede decir, ay, ya la perdoné, ay, qué fácil soy. No quiere decir que seas débil, al contrario, quiere decir que eres lo suficientemente fuerte y lo suficientemente valiente para decir, estoy listo para empezar este camino de perdonar y para soltar y para dejar ir y para aprender la lección que esto viene a enseñarme, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo. Me acordaba de lo que estábamos platicando ayer acerca de que muchas veces uno no perdona, ¿sí? Porque crees que cuando tú vas a perdonar, entonces te va a volver a pasar. O porque o ahora te ves débil a ti mismo porque perdonaste. Y es todo lo contrario. Ese es el oponente que te está haciendo un juego. Entonces es bien importante entender ¿cuál es la diferencia entre lo que mi alma me está diciendo acerca de lo que está sucediendo y lo que tu oponente te está diciendo? Ahora, con respecto al perdón hacia alguien que te causó un daño, ¿sí? O sea, digo, no estamos diciendo que uno no tiene dolor cuando alguien te causa daño. Por supuesto que te causa dolor. Hay muchas, o te causa humillación, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de la humillación, los cabalistas explican muy claramente que es una herramienta la humillación cuando tú te sientes humillado porque alguien te humilla, entonces actúa como una limpia. Si tú te lo tomas de una manera correcta, o sea, ¿por qué? Porque si a ti alguien te está humillando de alguna manera o de otra, es porque tú habrás humillado. De alguna manera o de otra. Sí, es un poco lo de causa y efecto que ya lo platicamos. Exactamente, ¿no? Es un problema de causa y efecto. Entonces, si ahora me toca que me humillen, ¿sí? No estoy diciendo que la persona que está humillándote está haciendo un acto de bien, pero entendamos de esta manera las cosas. Si a ti te tocaba que te humillaran, entonces, o te tocaba que alguien te hiciera un acto de daño, quiere decir que a ti te tocaba ese acto. Si ese otra persona no fuera Juanita la que te lo dijo, sería Chuchita la que te lo dijo. ¿Por qué? Porque a ti te tocaba esa situación. Quizás tú plantaste esa semilla con alguien más y humillaste a alguien más. Definitivo. Y entonces, pues, no es quizá, es un hecho, porque si te pero está tal vez de quizá también vienes a trabajar eso, es parte de la corrección, que también ya lo platicamos en algún programa de es tu propia corrección. Entonces, en tu corrección, si tú vienes a trabajar la aceptación, por ejemplo, pues alguien no te va a aceptar. Van a pasar muchas veces en tu vida en donde te sientas humillado, en donde te sientas rechazado, y es parte de lo que vienes a trabajar y de lo que vienes a vivir. A mí algo que me gustó mucho que le decía ahorita Vale, que antes de empezar, es que, fíjate bien, en la semana hay 604,800 segundos. Justo lo googleé para ver exactos cuántos son. 604,800 segundos. Y muchas veces no nos gusta un comentario, o sea, nos peleamos con alguien 20 segundos, 30 segundos, un minuto. Y nos quedamos enganchados toda la semana en este resentimiento de, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero por qué pasó esto? ¿Pero por qué me dijo esto? Cuando finalmente, ojo, son 20 segundos de tu tiempo. Ponía el ejemplo, ahorita me acordé, Mijael y Mónica decía, ¿no? Si tú tienes en tu cuenta $10 millones, ¿vale? Sí, 5 no te van a hacer y de repente en el saldo te faltan $20, ¿te vas a pelear por $20? No. ¿Por qué sí nos peleamos por esos 20 segundos? ¿Por qué sí le damos tanta energía en nuestra vida y en nuestros días a esos 20 segundos que nos hicieron enojarnos, ¿no? O que esa persona nos hizo daño. Ya, dale la vuelta, porque lo que estás haciendo es pelearte por $5 cuando tienes $10 millones. Y aparte, su cuenta con el universo por hacerte daño, esa es su cuenta con el universo. Exacto. Tu cuenta con el universo es decir, ok, si esto me tocó a mí,
a mí me tocaba, y si no hubiese sido ella, hubiese sido otra persona. Exacto. Entonces la persona que te hace el daño deja de tener tanta relevancia, o sea, le quitas a la persona el poder porque es una cuenta que se está ajustando de alguna Exacto. manera entre tú y el universo. Ahora, ¿no? también esto, fíjate, lo que te decía de los segundos, lo pensaba yo y sí nos pasa muchas veces, ¿no? De que nos lastimó una persona, la que sea, ¿no? Y entonces estamos muy enojados y pasan los días y pasan los meses y a veces pasan los años y no queremos perdonar a esa persona. Y entonces lo que decía Mijael es un poco como, acuérdate de lo otro bueno que esa persona hizo por ti, ¿no? O sea, Hay un ejercicio, ¿no? De por las cada, 5 cosas. por cada cosa mala que, o sea, por esa cosa mala que esa persona te hizo, cuando menos acuérdate de 5 buenas que sí hizo esa persona por ti, ¿no? De 5 cosas positivas en las que esa persona sí te ayudó, ¿no? Porque luego, ay, tú no me ayudaste en esto y entonces córtalas para siempre, ya no vuelvo a ser tu amigo. Cuando al final del día esa persona muchas otras veces sí te ayudó y muchas otras veces sí te escuchó y muchas otras veces estuvo ahí para ti. Entonces, como a veces nos enfrascamos en una cosa y se nos olvida todo lo otro, ¿no, Val? Qué importante lo que está diciendo. Justo Mijal estaba hablando en ese mismo podcast del perdón, que los invito. Hay unos podcasts para los que hablan en inglés porque no están traducidos, de Mijael y Mónica Berg, que la verdad están muy interesantes. Muy interesante. Y justamente él está hablando de que nosotros tenemos como una naturaleza de ir a ver las cosas negativas, ¿no? Que hay una parte antropológica que explica Daniel Goleman, que está relacionada con el hombre de la caverna y el tema de la supervivencia. Entonces, por supervivencia uno tiende a estar muy atento a las cuestiones negativas. Ahora, ya no estamos en la época de la caverna, entonces nuestra mente primitiva la tenemos que también aprender a dominar y a educar hacia aprender a pensar y vivir en positivo, ¿no? Que creo que es algo que es un tema que ya hemos platicado, pero especialmente para con nosotros mismos y para con las relaciones que tenemos y en el tema del perdón, es decir, ok, es una manera, como tú estás diciendo, de contrarrestar esa energía o esa mente negativa que hacia dónde te está llevando, ¿no? O sea, es el cuestionamiento que te invitamos a hacerte es alimentar mi resentimiento, ¿no? Y hay gente que somos más resentida. Yo he tenido que trabajar el resentimiento, pero sí, yo también. Con el tema del Escorpio, o sea, ya. El Escorpio no es una excusa, sino es una parte de tu personalidad. Era una persona súper resentida y me podía quedar dale y dale y dale, dándole vueltas al resentimiento, pero... O la venganza, Val. Exacto. A mí muchas veces, qué horror, qué horrible. ¿Cómo me voy a Lo vengar? reconozco ante ustedes. A mí me hacen algo y estoy pensando, ¿Cómo me voy a vengar? ¿cómo me la va a regresar? Sí. ¿Cómo me la va a pagar? Es horrible. Horrible. Y claro, hoy, gracias a Dios, después de tantos años, medio me doy cuenta y medio me cacho y digo, a ver, tranquila. Cuando puedes. Pero si no, todo el día estoy dándole. A ver qué se me ocurre para que esa persona... Imagínate toda la energía que estás gastando. Justamente en lo eso. que decíamos de Qué los grueso. 20, de los 5 dólares contra los 10 millones de dólares, Sí. ¿no? O sea, como que, ¿por qué? Y finalmente lo que decimos es, esta persona fue un mensajero en tu vida, Claro. ¿no? O sea, esta persona algo venía a enseñarte, algo venía a decirte. Esta parte de no mates al mensajero es justamente esto. Esta persona que te hizo daño, que esta persona que te hizo pasar por un dolor muy grande, estaba ahí y estuvo ahí en tu película para darte un mensaje de lo que decíamos hace rato que decía Benjamin Franklin, ¿no? Que al final del día los errores son una oportunidad de ajustar, son una oportunidad de despertar. Entonces esta persona lo único que está haciendo está en tu película para darte ese mensaje. Entonces no mates al mensajero. Y yo querías decir algo, ¿no? Yo quería decir, sí, a mí me parece bien importante entender que nosotros podemos hacer el ejercicio después de que ocurre lo que sea que ocurrió, de verlo con los ojos de nuestra alma. Si yo viera esa misma situación ahorita, como hablábamos hace un par de programas atrás, sobre el tema de Virgo y las ventanas del tiempo, si yo puedo regresar el tiempo antes de haber cometido ese acto que me lastimó a mí o que lastimó a alguien más, y lo viera desde el punto de vista de mi alma, ¿qué haría diferente? ¿Cómo sería mi reacción? ¿Cómo serían mis palabras? ¿Cómo sería mi postura corporal? ¿Qué me diría a mí? ¿Qué le diría a la otra persona? Y esa es la forma, cabalísticamente, en que nosotros hacemos un viaje en el tiempo y tenemos la posibilidad de hacer
un cambio desde la raíz de la situación que sucedió, porque no sirve para nada desde el punto de vista de la Kabbalah, que quede claro, decirle perdón a alguien sin tomar responsabilidad de nada y mañana volver a hacer exactamente lo mismo. No viene, o sea, estamos perdiendo el tiempo. Fíjate que yo ahorita me acordé de, hace algunos años me equivoqué con una persona, ¿no? Y tomé responsabilidad, ¿no? Hace un año me le acerqué a esta persona y te juro temblaba, ¿no? Porque se siente horrible ir a pedir perdón. Es una humillación, un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, como, ¿qué me va a decir? ¿Qué no me va a decir? Tu ego cree que está humillado, exacto, ¿no? Ajá. Entonces, cuando me le acerqué a esta persona, lo primero que le dije es, te ofrezco una disculpa porque hoy sé que pude haber hecho las cosas mejor. Hoy sé que pude haber hecho las cosas diferentes. Que no quiere decir que estoy borrando lo que sucedió, que no quiere decir que estoy borrando el hecho. Lo que sé es que yo hoy, con la información que tengo que dice Vale, viéndolo desde los ojos de mi alma, sé que pude haber actuado diferente. Y sin enojo y sin dolor. Y desde ese lugar te ofrezco una disculpa. Exacto. ¿No? Claro que esta persona, pues como que se quedó callado y eso ya no importa, porque ya no importa lo que la otra persona haga o diga o te perdone o no te perdone. Eso, ojo, ya no es importante porque tú ya escupiste el veneno. Tú ya no tienes el veneno en ti. Si la otra persona decide no perdonarte, mala tarde y proceso de la otra persona. Es su problema. O sea, no te tienes tú que quedar con eso. Tú ya hiciste tu trabajo, ¿no? Y eso es cuando tienes la oportunidad de acercarte con alguien y pedirle perdón. Si no tienes ese acceso por la razón que sea, medita en pedirle perdón. Y medita en hacer las cosas diferentes y en comprometerte a que la próxima vez lo vas a tratar de hacer diferente. Y con eso, créeme que vas a sentir como un peso de menos en tus hombros, te vas a sentir liberado, lo que decíamos hace rato del tema de que finalmente el perdón lo que hace es aprisionarnos, ¿no? Y la única persona que tiene la llave de la celda eres tú, acuérdate. Dice, llenar el hoyo que generamos en el pasado. Wow, me encanta. ¿No? O sea, eso es porque lo estás llenando de luz. ¿Qué quiere decir? Que ahora, en ese momento actué de esa manera, o en ese momento esa persona actuó de esa manera, obviamente desde un lugar que no era la conexión con su alma, sino más bien desde un lugar de dolor, probablemente desde un lugar de miedo, o porque uno lastima a alguien más, ¿no? O sea, digo, a veces sí lo hacemos adrede y con toda la voluntad. Claro. No te vayas, vamos a ir a un corte. Multiverso Media, programación consciente para todos. Somos un medio de comunicación digital donde enfocamos nuestros esfuerzos en la calidad de contenido y audiencia. Buscamos a través de nuestras plataformas informarte con contenido útil, veraz y consciente. Somos dinámicos, somos innovadores, inclusivos, sostenibles y especialistas. Radio 13 Digital, juntos podemos. Escribió Pilar algo de qué pasa cuando perdonas aún sin que te pidan perdón. Pues mejor para ti, qué liberador, porque como decíamos, estás escupiendo el veneno y no estás dejando que se quede en ti. Entonces, sin duda es muy importante que si la persona no vino a pedirte perdón, a veces ni siquiera está consciente de que te hizo un daño. Imagínate. No puede. Imagínate el tema, si sucede o no tiene esta capacidad de pedirte perdón porque no ha llegado ahí, pero tú no te puedes esperar a que esta persona llegue ahí, porque ¿qué es lo que está pasando? Tú te estás quedando con el veneno, es como un poco como el juego de la papa caliente, ¿no? La papa caliente, ¿no? Cuando tú perdonas, cuando tú logras sacar ese veneno, ya, tú pasas la papa, a ti ya no te va a quemar la papa, le va a quemar a alguien más, puede ser, pero a ti ya no te corresponde. Ahora, en este mismo sentido, muchas veces... Y pregúntate si esto te ha pasado, que no perdonas por el miedo de decir, es que si te perdono, me va a volver a pasar. Si me perdono, me lo vas a volver a hacer. Si te perdono, quiere decir que no aprendí la lección. ¿Y qué crees? Es justamente al revés. Cuando tú perdonas y cuando tú aprendes la lección, estás firmando un papel al universo de decir, yo ya aprendí, no me lo tienes que volver a mandar. ¿Por qué? Porque yo ya lo aprendí. No tengo que volver a pasar por el mismo dolor. ¿Por qué? Porque ya lo aprendí. Es justamente al revés. Le decía ayer a Val que yo tuve una relación de muchísimo abuso emocional, ¿no? Hace algunos años. Y hoy lo veo para atrás. Hoy veo que fue una súper oportunidad para un camino de muchísima introspección, de muchísimo trabajo interno. Y hoy le doy gracias a Dios de que sucedió eso. Pero bueno, el punto es que hoy cada vez, Vale, que veo que una persona es abusiva, con lo que sea, o que quiere abusar de alguien más, se me pone el pelo de punta. Entonces, yo hoy estoy
en el tema y estoy haciendo todo. ¿Por qué? Porque a mí, por no volver a vivir ese tema de abuso. Ay, te detona el abuso, porque te sigue detonando el abuso. Me sigue pero ahora detonando el para abuso, ayudar. ¿no? Y ahora Ajá. finalmente sí trato con las personas que veo que la neta es que sí ya se están columpiando del abuso, como decir, oye, si te estás dando cuenta de esto, o si ves esto, o no, muy delicadamente, porque a veces cuando una persona es abusada ni siquiera se da cuenta. Ni siquiera, ¿por qué? Porque se hace unos cuentos chinos de esto no está pasando, o yo lo generé, o yo me lo causé. O el otro te manipula y te convence. Exacto, entonces yo hoy, ¿no? Entonces, en lugar de, fue justo lo contrario. No quiere decir que no perdoné a esta persona ¿para qué? Para que no me volviera a pasar. Al contrario, lo perdoné, me perdoné, logré sanar esa situación. Sin duda, me volví una mejor persona y me volví una mejor versión de mí misma. Y hoy estoy mucho más alerta y mucho más, cuidando que no me vuelva a pasar. Y también lo que yo ayer le decía a Vale, que estábamos preparando el programa, le decía, es que siento que son como pruebitas, ¿no? Que te va mandando el universo así, a ver si ya estás lista, a ver si es cierto que ya aprendiste. Y ya, cuando el universo dice, sí es cierto, Alejandra ya aprendió, ya no te lo tiene por qué mandar. Cuando tú no aprendes la lección, es como si firmaras un papel de decir que me vuelve a pasar. Si tú no logras aprender la lección, lo único que estás haciendo es generando y causando que te vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque hasta que tú no aprendas la lección, pues como decía Alicia Villarreal, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿No, Val? ¿Y cuántas veces necesitamos tropezar 1000 veces con la misma piedra También. para poder llegar al lugar a donde estás lista para Exacto. tomarlo desde otro punto de vista, ¿no? Me encanta el concepto que dice, me libero a mí y te libero a ti de la vieja narrativa. O sea, Ay, digo, sí. esa es una decisión que uno toma. No es que necesitas a la otra persona para que esté presente. Hay un montón de ejercicios que creo que son súper interesantes. De algunos ahorita vamos a platicar. Me parece muy importante dentro del contexto, especialmente, por ejemplo, de las situaciones de abuso de las que tú estás hablando. Volvemos al punto, si uno elige situaciones de abuso en su vida, es porque así estaba tu película destinada. Tú viniste a trabajar el abuso. Hay muchísimas personas que vinimos a trabajar el abuso. Ahora, claro que hay situaciones a donde somos abusadores, hay situaciones a donde somos abusados, hay situaciones a donde somos el que observa el abuso, que también es participar en el abuso de una manera o de otra. Claro. Y es más, normalmente cuando eres abusado por un lado, entonces eres abusador por el otro, porque Claro. es un mecanismo, etcétera. Es un cuento de nunca acabar con el que uno puede tomar la decisión de que aquí se terminó. Ahora, es importantísimo entender desde el punto de vista cabalístico que tú puedes decidir remover a esa persona de tu vida. Eso sí se vale. Eso no quiere decir que no le estás perdonando. El perdón es una cosa. Y mantener a la persona que te causa daño dentro de tu sistema es una decisión que tú tienes la responsabilidad Claro. y el derecho Pero de fíjate tomar, qué interesante ¿no? esto que está diciendo Valeria. Al final, tú tienes la elección de decir, esta persona sí quiero que siga en mi vida y quiero que siga participando en mi película o no. Porque muchas veces decimos, es que tienes que perdonar y tienes que seguir en la relación. Ojo, no. Tú tienes que perdonar, tienes que escupir el veneno, te tienes que hacer responsable de lo que te toca y luego elegir si quieres que esa persona siga en tu vida o no. Y eso no quiere decir que no la perdonaste. Aunque sea tu familia inmediata, o sea, digo, no Sea quiere quien decir- sea, ajá. ¿no? Y eso no quiere decir que no la perdonaste. Eso no quiere decir que tú no pasaste por el proceso. Lo que quiere decir es que tú estás decidiendo y estás eligiendo que esa persona ya no sea parte de tu vida. Y se vale. Claro que sí. ¿No? Porque muchas veces decimos, ay, no, es que no me has perdonado porque ya no me quieres en tu vida. No, quiere decir que ya no te quiero en mi película. Quiere decir que ya no quiero que estés en mi vida. Y eso no implica que no te haya perdonado. Fíjate, hay 3 pasos a seguir cuando alguien te lastima, ¿no? El primer paso es, fíjate muy bien, decido si quiero que esa persona siga o no en mi vida. Tú tienes la decisión, tú tienes la elección. Punto número 2 es, acepto que la situación tenía una enseñanza, ¿no? Acepto que es algo que yo tenía que pasar por lo que decía Vale hace rato, porque está dentro de mi película completa, porque es parte de mi corrección, porque es parte de mi karma, lo que sea. Acepto que viene con una lección, ¿no? Y punto número 3 es poder enumerar, poder buscar todas estas lecciones
que esta situación me dejó para lo que yo decía hace rato, para que no se repita. Una vez que tú logras, ¿no? Poder pasar por estos 3 pasos de decir, que es un poco también como un poco referente a la fórmula proactiva de la que ya hablamos, ¿no? ¿Vale? Es entender que, ojo, tienes la elección de decidir si quieres que esa persona siga en tu vida o no. 2, entender que eso que sucedió es parte de un plan perfecto. Y 3, encontrar las lecciones que esa situación te dejó. Ahora, con respecto específicamente a la situación del perdón, también hay una serie de pasos que los cabalistas sugieren seguir, y son regresar a la situación a donde cometiste un error, revisar a dónde causé el dolor a mí, a dónde causé el dolor para otra persona, ¿sí? Generar esta situación a donde estoy pidiendo perdón a mí y pidiéndole perdón al otro, si es que eso es posible. Y más que todo, responsabilizarme y entender y comprometerme a que no lo voy a volver a hacer de esa misma manera. O sea, tratar de entender que con los ojos de tu alma, y en realidad es bien curioso, ¿no? Justo estaba tomando una clase de esto el fin de semana, que Meir Yeshurun, Joseph Yeshurun, perdón, el hijo de Meir, estaba hablando de este tema, y él hablaba de que en realidad en el mundo paralelo todo está perfecto, ¿sí? O sea, digo, uno dice, ok, o sea, yo no me puedo imaginar cómo yo soy sin nada con toda la bondad en mí, con toda la perfección, en el mundo paralelo donde todos somos una sola alma, ¿no? O sea, en el mundo paralelo donde ni siquiera estamos divididos en almas, en el mundo paralelo donde tú eres tu propia perfección. No hay ningún error, no hay ningún perdón, no hay ninguna necesidad. Todo eso son películas que nosotros venimos a correr aquí en este mundo físico. Y en realidad uno sí tiene la capacidad de ir a ese mundo paralelo y ver la película desde ese lugar y traerlo a tu presente, que esa es la gran herramienta y totalmente. Y ese es el gran regalo, ¿no? Ese Ahorita que decías regalo, esto, ¿vale? Exactamente. Me acordé de esta parte de decir, cuando tú no perdonas a alguien, tú lo que estás diciendo es, no te perdono a ti, universo. Claro, no te perdono porque tú lo que quieres es que yo crezca y que yo aprenda, y yo no te estoy perdonando a ti. O sea, lo que estás haciendo es decir, no soy parte de este tema. Y algo que decía, fíjate, está muy bonito, dice, cuéntate la historia como si el universo te contara la historia a ti, ¿no? Finalmente, ¿no? Lo que decimos, con esa parte de los papás e hijos, ¿no? Que los papás muchas veces dicen, es que te tengo que enseñar a hablar o te tengo que enseñar a caminar y sé que te vas a caer 1000 veces y te va a doler, pero pues la idea es que aprendas a caminar, ¿no? Claro que al papá le duele cada vez, me imagino, que se cae el niño y que se pega en la rodilla y demás, pero que, pues, tiene que aprender a caminar. Es un poco esta parte del universo, ¿no? El universo te está mandando todas estas situaciones para que tú alcances la mejor versión de ti mismo. Acuérdate que ya lo habíamos dicho, no es en contra de ti, el universo siempre está conspirando a tu favor. La pequeña alma y el sol, lo recomendó Raquel Sarfati, y es un libro de Donald Welsh, que a lo mejor conocen su libro, es el de Conversaciones con Dios, pero esta es una versión para niños, entonces, o sea, de lo que está hablando, justo de lo que está diciendo Ale, por eso ahora lo quería como recomendar en este momento, porque habla de una almita que viene a querer ejercer el papel del que perdona, ¿no? O sea, del perdón. Qué bonito. Y entonces hay otra almita que se voluntarea para hacerle algo horrible para que esta personita, esta almita, tenga la posibilidad de perdonar, y de eso se trata el cuento. Y la verdad es que nosotros no entendemos esos puntos, como decimos, o sea, la idea de conectar los puntos en estos, o sea, este chico Joseph Yeshurun lo explica increíble, dice, nosotros a veces creemos que nosotros somos los que estamos inventando una pintura con nuestra imaginación, pero no es así. Esto es un libro de colorear, de esos que el dibujo perfecto ya existe, está ahí, nada más le tienes que poner el agüita. Wow. ¿Sí? Me gusta. Y entonces se devela. Para que aparezca, ¿no? Para que aparezca, me encantó su analogía, ¿no? O sea, digo, como que la metáfora de decir,
nuestra perfección está ahí, nada más tienes tú que hacer el esfuerzo de ir quitándote las Claro, capas, ¿no? O sea, digo, de ir poniendo el proceso, de ir poniéndole agüita a este dibujo y que aparezca, ¿no? Exactamente. Ahora también parte del perdón, ¿no? Y parte del proceso de sanación del perdón muchas veces es ser ese faro de luz en la vida de otras personas. Lo decíamos un poco al principio del programa, ¿no? Cómo a través de lo que tú viviste y a través de lo que tú pasaste puedes ayudar a otra persona. Y como, conforme tú ayudes a otra persona a superar ese momento doloroso, también es parte de tu sanación y también es parte de tu liberación y también es parte de cómo tú vas a ver la situación desde otro lugar, ¿no, Val? Porque Yo finalmente... definitivamente creo que siempre que uno está en actitud de compartir con alguien más tus experiencias, tus recursos, lo que etcétera, tus dolores, Ajá. Te vuelves es más un- responsable. Yo cuando... no solamente eso, sino que vas ganando tu cercanía a tu propia luz. O sea, es como que 100%. te estás quitando basura de 100%. Pero fíjate, cuando dábamos clases en los centros penitenciarios, hubo una época que tuvimos la oportunidad de dar clases dentro de las clínicas de adicciones que hay en cada centro penitenciario. Y la primera vez que yo di clases fue en el área de adicciones del centro penitenciario de Tepepan. Y entonces aprendí muchísimo del tema de las adicciones y de cómo llevan a cabo el programa, que me parece increíble, ¿no? Es de verdad un camino de muchísima sanación mental, Mis respetos emocional, a la maestra físico. Barbosa. Mis respetos a la maestra Barbosa, que es la que implementó todos estos programas de adicciones verdad, dentro sí. de los centros penitenciarios. Pero bueno, el punto es que me platicaban las chavas del tema de la tribuna. Y fíjate, y un día que estábamos dando la clase, entendimos cómo esta parte de la tribuna lo que es cuando tú lo dices en fuerte, ¿no? Que tiene que ver con el poder de las palabras que decíamos la semana pasada, pero cuando tú lo dices, cuando tú lo compartes, a la hora que tú lo escuchas, lo integras en ti y lo sanas en ti y te perdonas a ti y obviamente eres un canal de inspiración para otras personas para sanarlo. Entonces, también te invitamos a que si tú ya lograste sanar algo, no sé, un problema con una pareja, con tu jefe, en familia, ¿no? A veces sucede con la mamá, con los hermanos, con los sobrinos, si tú ya lograste superar un proceso así de muchísimo dolor, te invitamos a que seas un canal de inspiración para alguien más y que ayudes a alguien más a poder sanar este dolor que hoy está viviendo. Pensaba en algunas herramientas que también creo que podemos recomendar. Una es, a veces uno no puede ir a pedir perdón. A veces es prudente, puedes escribir una carta y quemarla, romperla, o sea, con lo que, justamente con esta misma intención de lo de hacer tribuna, ¿no? De platicarlo, contártelo a ti mismo, contárselo al universo, contárselo a los demás, es una forma de redimir, yo creo, ¿no? O sea, Claro. en muchos sentidos. Y bueno, pues, o sea, poder hacer este trabajo que implica un clavado, definitivamente a veces es muy doloroso, especialmente, o sea, creo que sería muy útil educarnos a tomar responsabilidad sobre Claro. nuestros errores, porque volvemos al punto. Estamos destinados a cometer errores, es parte de nuestro proceso. Necesitamos cometer errores para retomar un nuevo rumbo, para... Como el Waze que decíamos, ¿no? De recalculando. Y esta parte de, también lo que te invitamos es a perdonarte a ti mismo, ¿no? Por eso casi la mitad del programa hablamos del perdón a uno mismo, porque también acuérdate que tú no puedes dar algo que no tienes. Entonces, a medida que tú te perdones a ti mismo, a medida que tú puedas sanarte a ti mismo, vas a perdonar a alguien más. Si tú no puedes perdonarte a ti mismo, va a ser imposible que tú le des el perdón a alguien más. Entonces te invitamos a que te perdones. Hay un decreto que a mí me gusta mucho, que a mí en su momento me sirvió mucho, que te lo quiero decir, que es: perdono, suelto y sano, perdono, suelto y sano cualquier cosa o persona que me aleja de mi más alto potencial. Exacto. Me encanta. Te lo vamos a compartir en nuestras redes sociales No, en y esta confiar semana. en el sistema y imaginarte, la verdad, tu vida, si te pudieras emocionar de cada uno de tus errores. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que te va a llevar al próximo nivel, no es otra cosa más que eso, ¿no? Claro. En lo que estamos haciendo dentro de nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Kabbalah Tools y en Instagram como @KabbalahTools, es compartiendo toda la semana frases y las herramientas que platicamos en el programa. Entonces,
Si todavía no nos sigues, te invitamos a que nos sigas. Es @ te lo voy a deletrear porque la otra vez pensé que había que deletrearlo. Es KAB de bueno ALA, T de Tito, OOLS. @Cabalatulce, estamos en Instagram. Ahí vas a encontrar todo lo que platicamos en el programa, así como también el trabajo del mes de Virgo, que hemos dicho que es un mes de muchísima transformación, de plantar semillas para todo lo que quieres vivir en los próximos 11 meses. Pues muchísimas gracias, gracias por tu paciencia. Vamos a compartir también en nuestras redes sociales el link del programa. Sabemos que hubo muchos retos, confiemos en el sistema, es parte del tema. Aquí hay un arcángel que yo le digo Arcángel Miguel Ángel, que daba de vueltas por toda la cabina. Gracias por tu ayuda, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor. Gracias a ustedes por haber estado aquí. Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 en Facebook, YouTube y Twitch como Radio 13 con número digital. Tuning Radio 13. La página de internet es www.radio13.com.mx. Somos Alejandra y Valeria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Te deseamos un día increíble y que toda esta semana tengas el poder de perdonar y de liberarte a ti mismo de esa celda en la que tú solito te metiste.